Bueno, otra vez, buenas noches. Según solicitado, me pidieron que habláramos de un tema que obviamente me apasiona. Es algo que desde muy temprana edad lo viví, lo experimenté. Mi papá plantó una iglesia cuando yo tenía probablemente unos 6 años. Así que vi el inicio de una iglesia, vi cómo no se hace, vi después cómo se hace bien. En el medio vi los errores que se cometen. Así que siempre fui muy apasionado por ver lugares con gran necesidad del evangelio y cómo el método evangelístico de la plantación de iglesia es la solución para llevar el evangelio a ciudades. Así que después de muchos años estando inmerso en el baloncesto, en el deporte de básquetbol, el Señor nos llamó, nos salvó, nos llamó al ministerio, fuimos al seminario y un poco más adelante pues iniciamos una iglesia en Oklahoma. Y como les dije ahorita, pues estamos iniciando una iglesia aquí en San Juan. Una de mis maestrías la estudié, tuve la bendición de poder ir al seminario y especializarme en plantación de iglesia. Y aunque no soy un experto, seguimos aprendiendo. Vamos a compartir algunas cosas que hemos aprendido sobre este tema, como dijo la hermana, que es algo muy práctico, pero que tiene raíces muy bíblicas. Así que muchas veces no hablamos de la plantación de iglesias, probablemente en los últimos 20, 25 años, esto es un tema dentro de la iglesia que podemos decir que está de moda. Ahora los jóvenes todos quieren plantar iglesias, la mayoría, pero la pregunta es cómo lo hacemos. Y eso es lo que queremos hablar hoy, cómo plantamos iglesias. Y lo primero que quizás debemos establecer, y yo creo que este es el fundamento del tema de la plantación de iglesias, es que las iglesias saludables se multiplican. No se puede ser una iglesia saludable sin la plantación de otras iglesias. Y yo sé que eso suena un poco duro y difícil de tragar, pero ciertamente un organismo que es sano es un organismo que se debe multiplicar, que debe crecer. Nosotros creemos que la plantación de iglesias no es el trabajo ni el compromiso de algunas iglesias. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que es una responsabilidad de otras, de todas las iglesias. Los pastores tenemos la responsabilidad de preparar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros queremos ver que esos santos sean discipulados, pero también que sean enviados a llevar el evangelio a otros lugares. Y por eso entendemos que una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que predica todo el consejo de Dios, desarrolla a hombres y mujeres y los envía a la mies para predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas, y creemos que el mejor método es la plantación de iglesia. Así que lo que vamos a estar cubriendo en esta noche es contestando 5 preguntas. ¿Qué es la plantación de iglesias? ¿Por qué debemos plantar iglesias? ¿Quién debe plantar iglesias? ¿Qué se necesita para plantar una iglesia? Y el cómo, el dónde y el cuándo plantar. Así que esas preguntas las vamos a dividir en 3 aspectos: los fundamentos bíblicos de qué es la plantación de iglesias y por qué debemos plantar iglesias, el rol de la iglesia local en la plantación de iglesias. Eso es sumamente importante. El trabajo de la plantación de iglesias no es responsabilidad ni de seminarios ni de ministerios para eclesiásticos, es responsabilidad de la iglesia local. Así que, ¿quién debe plantar y qué se necesita para plantar? Y número 3, entonces vamos a ver algunos aspectos prácticos de la plantación, como el qué, el dónde, el cuándo y algunos consejos. Número 1, vamos a ver los fundamentos bíblicos. ¿Qué es la plantación de iglesia? Podemos definir la plantación de iglesia como el cumplimiento de las instrucciones de Jesús en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20, la gran comisión y las instrucciones que Jesús le dijo a aquellos antes de ascender al Padre en Hechos 1:8. Pero es interesante porque muchas veces cuando nosotros vemos la gran comisión, vamos y vemos, empezamos en el ir y se nos olvida que Jesús dijo que toda autoridad le fue dada a él, y por eso entonces nosotros vamos. Así que nosotros creemos que la plantación de iglesia es el cumplimiento de esa instrucción de ir a ser discípulos, de bautizarles, de enseñarles todas las cosas, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vamos y lo hacemos, no es nuestra fuerza, no es nuestra autoridad, sino la autoridad que fue delegada por Cristo. Nosotros creemos que el hacer discípulos y bautizarlos se hace en el contexto de la iglesia.
A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros vemos a los apóstoles dirigiendo a las personas a Cristo, incorporándolos a una comunidad de creyentes para ser discipulados y luego fueron enviados a alcanzar a otros. Y eso es un ciclo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y es lo que aspiramos que se vea hoy en nuestras iglesias. Gente, iglesias, grupo de creyentes dirigidos por pastores que están discipulando a hermanos y hermanas y que los están enviando a alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, la plantación o iniciación de iglesias es el método de evangelismo por el cual un grupo de creyentes liderados por un pastor o pastores, obviamente mi preferencia por lo que veo en la Biblia es por una pluralidad de pastores, deciden reunirse como asamblea en un lugar determinado para cumplir con las funciones de la predicación, del discipulado, del evangelismo, de la comunión con otros, el rendir cuentas, el practicar las ordenanzas, el recibir cuidado pastoral y el ser preparados para salir a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Así que simplemente la plantación de iglesias esto es importante, porque a veces nosotros dividimos y separamos la plantación de iglesias de una iglesia establecida. Bueno, una plantación de iglesia es una iniciación, pero es una iglesia, siempre y cuando cumpla con esto, que se reúna en un lugar determinado, a una hora indicada, con un liderazgo indicado, que se predique todo el consejo de Dios, que se practiquen las ordenanzas, se discipulen a los nuevos creyentes y se predique el evangelio a los perdidos. Si eso cumple, es una iglesia, obviamente un estado de gestación, de iniciación. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Esto es sencillo, puede parecer hasta absurdo, porque es que la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. La estrategia más efectiva y bíblica que vemos en el Nuevo Testamento para alcanzar el mundo es la plantación de iglesias, la iniciación de iglesias. Fue lo que hicieron los apóstoles, fue el método paulino y es el método que nosotros entendemos que más rápido nos ayuda a llevar el evangelio a los lugares de mayor necesidad. Las ciudades, no importa en qué país o en qué región, siguen creciendo aceleradamente y desafortunadamente pocos la están alcanzando con el evangelio y lamentablemente y tristemente grupos que no tienen el evangelio son los que están tomando ventaja y están creciendo y se están multiplicando. Un profesor me dijo en una ocasión, el pastor y profesor Jeff Christopherson, que una de las razones por las que me ha motivado a vivir en misión es que hay algo peor que estar perdido, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Esas palabras cuando las dijo hace unos 7, 8 años resonaron muy fuerte en mi mente y en mi corazón. Escucho como un ruido, no sé si soy yo aquí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Y esas palabras resonaron muy fuerte en mi corazón. Hay algo peor que estar perdido, dijo él. Y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Eso es triste, es triste estar perdido, pero que no tengas ninguna esperanza es más triste. Y eso yo creo que debe ser un motor para que todos los creyentes nos evaluemos y nos preguntemos, ¿estamos interesados en la salvación de los demás? Sí, ciertamente, nosotros creemos que la salvación le pertenece al Señor, pero también creemos que el método que Dios utiliza para llamar eficazmente a los suyos es la predicación del evangelio. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos traer convicción, regenerar, cambiar, dar corazones nuevos. Nosotros estamos claros de eso. Pero a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y por tanto debemos ir detrás de los que están perdidos. ¿Por qué debemos plantar iglesias? Evidentemente, estas estadísticas que voy a compartir son en Estados Unidos. Yo no tengo las estadísticas de Argentina ni de los países donde están los estudiantes representados, pero según las estadísticas en Estados Unidos, cada año se abren 3.500 iglesias aproximadamente, pero al mismo tiempo se cierran aproximadamente otras 7.000. Y no hay que ser un erudito ni un experto en matemática para saber que estamos en negativo. Si eso es cierto, y obviamente las estadísticas lo muestran, hay una necesidad de nosotros poder ir y iniciar nuevas iglesias que sean otra vez cristocéntricas, bíblicas, evangelísticas, que prediquen todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, las iglesias que nosotros vemos que están creciendo aceleradamente, iglesias entre comillas, no son saludables.
¿Sabe qué? Que lamentablemente muchas iglesias que sí son saludables están más interesadas en el crecimiento de sus iglesias locales que en la extensión del reino de Dios en la tierra. En mi trabajo, en los pasados 8 años en la plantación de iglesias, he visitado muchas ciudades en Estados Unidos, muchos países, donde me he reunido con iglesias que me han invitado a predicar, a enseñar, he compartido con sus estudiantes, con sus jóvenes, y he encontrado un sinnúmero de hombres y de jóvenes que aman a Dios, apasionados, que los pastores dan buen testimonio de ellos. Y cuando yo les presento a ellos la idea de y este hombre lo has considerado para atender esa otra área de la ciudad donde fuimos a comer y me decías que hay mucha necesidad. Me dice, ni lo toques, ni se te ocurra, porque si se me va, pierdo a la mitad de la iglesia. O si se me va, pierdo al bajista o al tecladista o a la voz o al líder de jóvenes. Están muy interesados en hacer crecer o retener su iglesia local. Y yo creo que debemos ser responsables con los recursos que Dios nos da de la iglesia local, pero estamos olvidando que nuestra responsabilidad no es solamente nuestra Jerusalén, también en nuestra Judea, nuestra Samaria y los confines de la tierra. Y si el Señor nos ha enviado hombres y mujeres que pueden prepararse y capacitarse, debemos invertirnos en ello. Algunos se quedarán en nuestra iglesia, sin lugar a dudas, pero también debemos enviarlos con hombres y mujeres de nuestra iglesia para que vayan a alcanzar a los perdidos. Tristemente, en mi experiencia, eso no es la realidad. Estamos más pendientes en hacer crecer iglesias, nuestra iglesia local, que la multiplicación de iglesias. Y por eso nosotros decimos que, y esto es un dicho que yo tengo cuando comparto, que algunos quieren iglesias más grandes y hay otros como yo que queremos más iglesias, porque sabemos que la iglesia es el mecanismo que Dios utiliza para llevar el evangelio y salvar a los perdidos. Y debemos multiplicarnos. Está probado que nuevas iglesias alcanzan a nuevas personas y a otro tipo de personas. Y me quiero detener ahí, porque yo sé que alguien de los que está aquí puede decir, eso no es cierto. Yo escuché de aquella gente que salieron divididos de aquella iglesia y se llevaron a la mitad de la iglesia. Pues eso no es una plantación, eso es un aborto. Porque si no se hace de la manera bíblica, no le podemos llamar una plantación. Si no lo hacemos como Dios ha establecido, no le podemos llamar una iniciación, una multiplicación. Aborto no es igual a plantación. Aborto no es una iniciación. Aborto no es la confirmación de una iglesia de esos hombres, de esas mujeres y enviarlos, sostenerlos en oración y apoyarlos. Por eso es que nosotros creemos que una iglesia, que es la responsabilidad de la iglesia, lo vamos a ver más adelante, que entiende cuál es su responsabilidad, prepara, se multiplica, envía para que esos alcancen a otro grupo de personas y otro tipo de personas que probablemente nuestra iglesia local no está alcanzando y llegar a lugares donde nuestra iglesia no está llegando. La iglesia establecida lamentablemente tiende a enfocarse exclusivamente en los que están. Las nuevas, porque no hay nadie, hay poca gente, nos enfocamos en los que no están, en todos los no alcanzados. Nosotros le predicamos hasta las sillas y a las piedras. Vamos semanalmente a evangelizar porque estamos queriendo alcanzar al perdido con el evangelio de Jesucristo. Las estadísticas otra vez aquí en Estados Unidos nos muestran que las iglesias que han plantado iglesias crecen 3 veces más rápido que las que no plantan. Déjeme darle un ejemplo de esto para poder probarlo. En el año 2011, este servidor y un grupo iniciamos la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City. Allí la iniciamos un grupo probablemente de 8 o 10 y a los pocos años, 3 o 4 años, comenzamos a preparar hombres y a enviarlos a plantar iglesias. Y de un grupo de 10 o 15 en el año 2018 cuando salimos, por la gracia de Dios, pero esto es una verdad, preparando hombres y enviando gente de nuestra iglesia con ellos, era evidente el crecimiento de nuestra iglesia. Se convirtió en un pipeline, en un lugar donde estábamos viendo quién eran los hombres que tenían las cualidades que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, Tito 1, invirtiéndonos en ellos, en sus familias, entrenándolos y enviándolos. Y cada vez que hacíamos eso y que hacemos eso aquí en Puerto Rico, se van 15, 18, 8, depende del grupo, la cantidad de personas que tengamos. Aquí en Puerto Rico somos 31 miembros y hemos enviado 37 personas en 3 años a abrir otras 6 iglesias. Así que hemos enviado grupos más pequeños de 6 o 7 o 8, pero siempre duele, siempre hay que hacer ajustes, pero hemos visto cómo Dios
a la misma vez que sale gente, Dios envía nuevas personas a nuestra iglesia. Por eso es que nosotros creemos que la plantación de iglesia mantiene vigorizada, reenergizada a la expectativa a la iglesia madre, viendo gente que llega, que son discipulados, nos invertimos en ellos, los amamos y los enviamos. Nosotros tenemos un hermano que vino a nuestra iglesia hace 2 años y él llegó al año de nosotros haber iniciado y enviamos los primeros 2 plantadores, y desde esos 2 años para acá, en cada cierto tiempo, nuestras reuniones anuales de reuniones de negocios, como le llaman, nuestras reuniones de miembros, son cada 3 meses. Y él dice que él llega a cada 3 meses a la reunión de miembros expectante a ver a quién van a enviar o cuándo lo van a enviar a él. Porque en cada reunión damos el anuncio de que vamos a enviar a alguien en los próximos meses. Y él está siempre pendiente, ¿me enviarán a mí o quién se irá? Y eso hace que la iglesia se mantenga viva, viendo los potenciales hombres y mujeres que Dios está preparando para enviar. Y es una manera de poder también ellos evaluarse qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios quiere que yo eche raíces en esta iglesia y sirva en esta iglesia, o Dios quiere prepararme para enviarme a otro lado. Así que en ese ambiente, eso ayuda mucho a la iglesia a estar viva. Discúlpeme aquí. Muy bien. El pastor Tim Keller dijo esto: el inicio continuo y vigoroso de nuevas congregaciones es la estrategia crítica para el crecimiento del cuerpo de Cristo en una ciudad, la renovación y avivamiento orgánico e incesante de las iglesias existentes en una ciudad, y ninguna otra cosa, dice Keller, sean cruzadas, programas evangelísticos, ministerio para eclesiásticos, mega iglesias crecientes, consultores congregacionales o procesos de renovación eclesiásticos, pueden tener un impacto consistente como el extensivo inicio de nuevas iglesias. Yo creo eso fielmente. No hay nada que haga mayor impacto en una comunidad, en una región, en una ciudad, en un estado, en una colonia, en un país, que invertirnos en hombres para que ellos, mujeres, para que ellos vayan a llevar el evangelio de Jesucristo. Así que hemos visto las primeras preguntas que no hemos contestado es ¿qué es la plantación de iglesias y por qué debemos plantar iglesias? Ahora, vamos a ver entonces cuál es el rol de la iglesia local en la plantación de iglesias. ¿Quién debe plantar entonces? ¿De quién es responsabilidad? Bueno, al inicio yo les dije que la iglesia local es la responsable de plantar iglesias. Y yo quiero dejar eso claro y establecido. Yo tengo la bendición de servir también en un seminario en los Estados Unidos y vienen muchos hombres y mujeres que quieren prepararse para el ministerio. Obviamente los hombres para el ministerio pastoral, las mujeres para hacer ayuda, servir en algún ministerio de niños, de jóvenes, de enseñanza a mujeres y creen que ir al seminario los va a capacitar para ir a iniciar una iglesia. Bueno, el seminario va al lado de la iglesia local, no va por encima de la iglesia local o va debajo de la iglesia local. Siempre la iglesia local es la responsable, no son las denominaciones, no son las organizaciones ni ministerios para eclesiásticos, es la iglesia local la que tiene la responsabilidad. Lo vemos en Hechos capítulo 11, vemos en Hechos 13 cuando el Espíritu Santo le da la convicción a los ancianos de aquella iglesia en Antioquía de separar a sus mejores 2 hombres, Bernabé y Saulo, para la obra y disculpen, y vemos la multiplicación de iglesias y cómo esa iglesia de Antioquía fue la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela de un movimiento misionero en aquel mundo conocido a través de ¿qué? De enviar a aquellos 2 hombres, de sostenerlo, de ser la iglesia madre cuando ellos venían a recuperar fuerza, a ser ministrados para regresar a seguir plantando iglesias. Así que otra vez, la responsabilidad de plantar iglesias recae en iglesias locales, porque es la iglesia local la que es responsable de ir, de hacer discípulos, de bautizarlos, de ser testigos. Pero usted sabe qué, otra vez estadísticas, solo el 4% de las iglesias establecidas se reproducen, o sea, cumplen con esta responsabilidad. Yo le voy a decir que algunos pueden ser escépticos con ese porcentaje. Obviamente, eso puede variar dependiendo del contexto, pero déjeme decirle algo. Yo estuve 10 años en Estados Unidos plantando iglesias, sirviendo allá, planté una iglesia. Cuando vine a Puerto Rico también tuve la oportunidad de no solamente iniciar esta iglesia, sino de servir como uno de los líderes de nuestra convención. Así que yo hice un assessment,
un trabajo de evaluación de la condición de nuestras iglesias locales bautistas del sur en Puerto Rico. Visité a cada uno de los pastores de nuestras iglesias y yo puedo decirle que tristemente menos del 2%, así que 1.5, 1.7%, o sea, casi un 2% de nuestras iglesias estaban interesadas en multiplicarse, en invertir otros y en alcanzar su próxima ciudad o el norte de su ciudad o el sur de su ciudad. No, ellos decían, nosotros no estamos interesados, no me da abasto con pastorear esta iglesia como para yo estar enfocado en ir a otro lugar y enviar a otros. Así que es triste, pero en los contextos que yo he estado, esto es una realidad. La iglesia local es la responsable de desarrollar líderes y misioneros. Otra vez, no es el seminario. Y yo no tengo nada en contra del seminario, no tengo nada, estamos en un seminario, yo sirvo en un seminario, yo enseño en un seminario y yo sé cuál es el lugar y la función del seminario, pero no es la responsable de preparar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de la iglesia, de los pastores, para que preparen a los santos para que los envíen a hacer la obra del ministerio. Así que muchos pastores desafortunadamente tienen visión para su iglesia, otra vez, y esto es una y otra vez consistente que yo le he visto, pero no tienen para su ciudad, ni su región, ni su país. He encontrado sitios que me han dicho, Pastor Félix, ¿puede venir a ayudarnos para plantar una iglesia o ver cómo comenzamos? Y yo he ido y le he preguntado, háblame de tu ciudad. Ellos desconocen de su ciudad. No conocen la demografía, la realidad religiosa, espiritual de ese lugar, sociológica. No están, parece que están enajenados del lugar donde Dios los ha colocado. Y eso es triste, porque otra vez, según el mismo Señor Jesucristo en Hechos 1:8, Él quiere que seamos testigos, no solamente en el círculo concéntrico más cerca, sino hasta los confines de la tierra. Es responsabilidad de la iglesia tener esa visión de llevar el evangelio a los perdidos desde nuestro lugar hasta los confines de la tierra. Así que, siendo la iglesia local la responsable, la que le corresponde preparar a los santos para ir y que sean enviados para plantar iglesias. La pregunta que nos podemos hacer entonces es que se necesita esta iglesia local para enviar, para plantar, para iniciar iglesias. Bueno, lo primero que necesitan es dirección del Espíritu Santo. Debemos orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos como iglesia? A veces, muchas veces cuando damos talleres de plantación, enseñamos de plantación, los pastores se emocionan y la próxima semana dicen, vamos a plantar una iglesia, pero no han orado, no se han tomado el tiempo, no han enseñado, no han educado. Hace unos años atrás, yo estuve enseñando en una iglesia que muchos conocen, y tuvimos un buen tiempo allí reunido con los pastores hablando de cómo ellos podían insertarse en la plantación de iglesias, qué debían hacer. Y una de las cosas que yo le dije, lo primero que deben hacer como iglesia es orar. Y ellos me dijeron, no, estás aquí porque hemos orado y estamos convencidos que queremos iniciar iglesias. ¿Qué podemos hacer? Hemos identificado una región en nuestra ciudad donde hay una gran necesidad. Hay un grupo de nuestra iglesia que vive allá. Hay pastores de nuestra iglesia que están interesados en ir. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, si ya han orado, primero sigan orando y segundo, comiencen a compartirlo con la iglesia local. Hemos estado orando por este lugar. Queremos incluirlos a ustedes en esa oración como iglesia. Muestra la necesidad en ese lugar y que comiencen a orar como iglesia para que la iglesia pueda tener la misma visión que Dios le ha dado a los pastores, puedan engancharse, caer en esa visión de queremos alcanzar esta zona de la ciudad y en total dependencia de Dios, de su espíritu, de su palabra, entonces crear un plan para la plantación. ¿Y qué incluye ese plan? Por supuesto, el sembrador o los sembradores. Obviamente yo escribo el sembrador aquí y señalo uno, pero otra vez yo quiero ser muy franco con ustedes. El modelo bíblico y lo que yo veo como ideal siempre es pluralidad de pastores y un grupo que salgan con ese plantador. Pero en nuestro contexto en Hispanoamérica, en Latinoamérica, nosotros sabemos que la mayoría de nuestros pastores, nuestras iglesias son liderados por un solo pastor.
Y muchas veces enviamos solamente un hombre. Mi llamado es a iglesias que consideran iniciar otras iglesias. Primero, que llamen a esos hombres como pastores de su iglesia, que puedan ser reconocidos por la congregación y afirmarlos a ellos como hombres que cumplen con 1 Timoteo 3, con Tito 1, que puedan ser reconocidos por la iglesia, llamados como pastores de la iglesia antes de enviarlo, porque ese plantador que vamos a enviar debe ser un hombre cualificado por las escrituras y afirmado por la iglesia local antes de salir de ser enviado a plantar una iglesia. Número 3, en ese proceso nosotros nos queremos asegurar que él tenga la semilla correcta, o sea, que sepa el evangelio, no solamente que lo entienda intelectualmente, sino que lo pueda verbalizar, que lo pueda comunicar, no solamente que entienda cómo es salvo y cómo son salvos los otros, sino que pueda comunicar bien el evangelio, porque ese va a ser el único medio que él va a utilizar para predicar y llegar a los perdidos. Y número 4, evidentemente la tierra, los perdidos, poder reconocer, palpar dónde está la necesidad, en qué lugar estratégico queremos nosotros iniciar la iglesia, porque hemos reconocido que es un lugar donde hay evidentemente muchos perdidos y poca presencia evangélica. Esto lo hacemos conscientes de que el crecimiento de esto lo da Dios. Nosotros somos colaboradores de él. Nosotros vamos en dependencia del Espíritu en oración. Nosotros hacemos el trabajo como iglesia de identificar a esos hombres, los llamamos como pastores, que la iglesia los reconozca, los afirme y que estén capacitados con el evangelio, no solamente un conocimiento intelectual, sino que ellos lo puedan verbalizar y evidentemente den testimonio y que estén enfocados y quieran alcanzar los perdidos. Esas 4 cosas son necesarias si nosotros queremos, como iglesia local, iniciar nuevas iglesias. Ahora, ¿qué características debe tener ese sembrador? Como dijimos, que cumpla con los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1. Nosotros queremos ver que esos hombres tengan carácter. Sin lugar a duda, todos los requisitos del apóstol Pablo en estas 2 cartas, sus hijos espirituales, todos tienen que ver con carácter. Incluso el apto para enseñar, porque nosotros hemos segregado y separado la capacidad para enseñar de las otras cualidades: irreprochable, marido de una sola mujer, hospitalario. Mire, mi hermano, usted puede tener la habilidad de enseñanza, pero si no tiene el carácter para ser apto para aprender, jamás será apto para enseñar. Si no sabe ser un buen 2, jamás será un buen 1. Si no está sometido a otros pastores, ¿cómo podrá pedirle a otros que se sometan al liderazgo de usted? Así que podemos ver elocuencia, podemos ver carisma, podemos ver habilidad, pero si no hay un carácter en proceso de formación, tendríamos cuidado con ese sembrador, porque queremos ver a alguien que sea enseñable, queremos ver a alguien que sea humilde, queremos ver a alguien que esté deseoso por aprender. En esta era lamentable la era no es lamentable, porque la era es una bendición de Dios la que vivimos. Estamos en tiempos privilegiados, con acceso a sana doctrina, con ver un resurgir y un avivamiento en las doctrinas de la gracia, en el conocimiento correcto de lo que es una soteriología escritural y bíblica, en entender cuál es la responsabilidad que tiene el hombre y cuáles son la responsabilidad de la iglesia. Pero nosotros hemos perdido a muchos jóvenes en este viaje intelectual, donde se creen que simplemente es tener conocimiento en sus cabezas. Y ahora los pájaros les tiran a las escopetas. Se creen que con haberse leído 5 veces Institutos de Calvino, están listos para enseñar y pastorear iglesias. Yo, cuando veo ese espíritu arrogante y soberbio intelectual, tengo mucho cuidado, porque cuando están en posición de enseñar, si no han sido aptos para aprender y con deseo,
van a tener problemas en el ministerio de la plantación y del pastorado. Así que yo quiero ver un deseo genuino y honesto y humilde de aprender, de leer, pero de leer no para hacer una disertación de todo lo que saben, sino leer para aprender porque tienen deseo de enseñar a aquellos que no saben. Al fin del día, si usted sabe mucho y tiene mucho y no comparte lo mucho que sabe o lo mucho que tiene, créame que para Dios usted ni sabe ni tiene mucho. Así que con lo que Dios nos da y con las oportunidades, privilegios y conocimiento que Dios nos da, debemos estar deseosos de darlos a otros. Y eso yo lo quiero ver. Yo quiero ver que alguien que esté interesado en ser educado, mentoreado, enseñado, corregido, coachado por gente que tengan canas físicas y canas espirituales. Ahora los ministerios de jóvenes se lo damos a jóvenes. Ahora a los jóvenes no les gusta estar con aquellos que han caminado más que nosotros y que tienen más experiencia que nosotros. Si yo no veo a alguien que quiere estar debajo de a uno que ha caminado más y que sabe más y que tiene más experiencia, yo tendría cuidado con llamar a ese hombre porque va de seguro, tristemente, al precipicio. Nosotros queremos ver en hombres sí que tengan habilidades, que tengan dones de liderazgo. Esta es la gran diferencia y entienda esto, queridos hermanos y hermanas. Todo plantador es un pastor. Todo plantador es un pastor, pero no todo pastor es plantador. Si no, pregúntele al pastor Sugel Michelén, Jared Wilson y muchos otros. Todo plantador es un pastor, pero no todo pastor es un plantador. Nosotros queremos ver a estos hombres que sí cumplen con estos requisitos y que tienen estas características. Queremos ver en ellos que sean iniciadores, que sean relacionales, que tengan algunas aptitudes que van a ser necesarias para poder ir con un grupo y dirigirlo sin que sea dirigido por otro, sin que tenga que estar preguntando cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo se hace otro. Tienen que tener unas características necesarias para ir a plantar iglesias. Claro que todos los pastores necesitamos desarrollar nuestros dones de liderazgo y de siervo, pero un plantador de iglesia que probablemente no tendrá un grupo de pastores, ni va a tener todos los recursos, ni todo el personal que tiene una iglesia establecida, nosotros tenemos que asegurarnos que ellos si son más de uno, que es mi preferencia, o dentro del core group, del grupo núcleo que va a salir con él, tengan los dones y las habilidades y los talentos, aptitudes y capacidades que yo carezco. Por eso es que yo creo en la pluralidad, por eso es que yo creo en la paridad, por eso es que yo creo que la iglesia no puede depender solo de mi capacidad, solo de mi talento y solo de mis habilidades porque están limitadas. Yo reconozco eso. Por lo tanto, la iglesia se nutre de otros y dentro de eso, unos que aspiren a iniciar tienen que ser iniciadores, tienen que ser relacionales, tienen que tener el don de evangelismo. No, es que a mí no me gusta hablarle a la gente de Cristo. No, es que a mí no me gusta, ¿sabe qué, pastor? A mí me gusta estar en mi casa leyéndome un libro y tomándome una taza de mate o de café, bueno, un mate o un café. Bueno, si ese eres tú, gloria a Dios por tu personalidad, que Dios te use en tu iglesia local. Ve con los hermanos si quieres hacer parte del core group, pero mi hermano, tú no vas a poder dirigir ese core group, porque si tú no eres una persona relacional y que quiere ir y salir y hablar, se te va a hacer muy difícil. Estamos diciendo que gente con personalidad introvertida no puede plantar la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que se le va a hacer más difícil y que se debe rodear entonces de las personas que lo tengan, créanme, porque hay gente que me ha sorprendido. Yo tengo un plantador de la iglesia en la ciudad de Provo, Utah, que cuando me lo trajeron a mí, su iglesia local, y me lo recomendó, yo le dije a ellos, ¿ustedes saben qué? Después de yo haber intentado hablar con este joven por estas 3 horas, definitivamente yo creo que ustedes como iglesia local lo conocen. Y el pastor me dice, ¿pero por qué? Usted lo tiene que conocer bien para haberlo recomendado, porque ese muchacho en 3 horas, yo hablé 16,000 veces más que lo que él habló. ¿Cómo él va a salir a predicar el evangelio? Así que yo tuve serias dudas porque no era una persona comunicativa, era bien shy, tímido.
Bueno, es un león que aprontó una iglesia en Provo con un grupo de personas y Dios lo está usando en la tierra de los mormones, alcanzando a los hispanos allí con el evangelio. ¿Me sorprendió? Claro que sí. ¿Qué hizo el pastor? Los rodeó de personas que tuvieran las cosas que él no tenía. Y eso fue sabio porque él es un gran exponente y es un pastorazo. Ama a la gente. Lo que pasa es que no habla mucho, pero cuando se para en el púlpito es un león. Esas cosas pueden pasar. Yo me puedo equivocar, pero la norma dice que alguien que va a iniciar, si no tiene gente que tengan esos dones, se le va a hacer difícil. Así que, pastores, seamos sabios en poder distinguir, obviamente que tengan lo principal, porque 1 Timoteo 3 y Tito 1 no tiene que ver nada con la personalidad, tiene que ver con el carácter y el deseo, como dice Lehman y como dice Bowie, de la aspiración. Pero tenemos que, como iglesia, confirmarlos y asegurarnos que si es un león en el púlpito y si tiene corazón pastoral, rodémoslo de gente que lo ayude en el aspecto relacional. Yo espero que eso se haya entendido y si no, en la pregunta y respuesta, con mucho gusto lo puedo aclarar. ¿Qué características debe tener ese plantador? Ciertamente queremos asegurarnos que él aspire, que él desee, que él cumpla con los requisitos, pero también queremos estar seguros, sumamente seguros de que él esté, valga la redundancia, extremadamente seguro de que Dios lo está llamando a esto. No que es un deseo, no de que es una moda. Yo no sé cómo está en sus países, pero en Estados Unidos, por el tiempo que yo viví y el tiempo que estoy viviendo en Puerto Rico, hay muchos jóvenes que me escriben, me llaman, me preguntan, yo quiero plantar una iglesia. Y cuando yo le pregunto por qué, me dicen, porque sí. Eso no es una razón como que muy bíblica para tú que plantar una iglesia. Porque si tú no estás seguro que Dios te está llamando, que tú estás convencido de que no solamente tienes aspiración, que gente ha afirmado tu carácter, de que los tuyos cercanos pueden afirmar eso, vas a sufrir, vas a hacer sufrir a otros, vas a hacer sufrir a la gente que tú amas, hay gente que vas a lastimar, porque si sales sin el respaldo de Dios, va a ser difícil. El trabajo de plantación de iglesia, yo me imagino que aquí hay gente que lo ha hecho y que llaman probablemente tienen más experiencia que yo y pueden hablar mucho mejor de este taller que yo. Yo estoy seguro que saben y pueden testificar lo duro, lo sacrificado, lo solitario, lo multitask, tantas tareas que hay y el cambio de emociones que se lleva a iniciar una iglesia. Y ciertamente quien nos sostiene es el que nos llama, porque no hay manera de poder hacer esto si no estamos convencidos y seguros que Dios es el que nos está llamando. Así que tenemos que estar seguros de que hay un llamado interno, pero también tenemos que estar seguros de que hay un llamado externo, que hay una iglesia donde él o ellos están bajo autoridad, sirviendo bajo en esa iglesia, que nosotros podamos buscar que la iglesia los afirme, buscar el testimonio de los que están cerca. ¿Qué piensan su esposa, sus hijos, sus padres, sus pastores, sus hermanos de la iglesia? Si la iglesia no confirma que tiene llamado, puede ser el hombre más talentoso y habilidoso. Puede tener el deseo. Mire, yo quiero hacer muchas cosas, pero hay gente que ha estado al lado mío que me ha dicho, mira, ¿sabes qué? No, tú no lo tienes. No, eso no es lo tuyo. Yo tengo que escuchar los que están cerca. Dos cosas me han pasado en estos casi 10 años haciendo esto. Hay hombres que han venido, me han llamado, han pasado el proceso y me han tratado de convencer que ellos son una combinación, escucha esto, una combinación de R.C. Sproul con John Piper, John MacArthur y Paul Washer. Ellos me han dicho, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sabes? Lo que yo te traigo a ti, Pastor Félix, nadie te lo trae. Yo tengo una aspiración, yo tengo una confirmación del Espíritu. Mire, yo me como los nenes crudos, yo tengo 3 maestrías, yo me he leído todos los libros. Mire, usted no sabe, yo soy el tipo más evangelístico que hay. Y yo digo, perfecto, podemos hablar con tu esposa, pero ¿por qué? Porque yo quiero escuchar qué dice tu esposa. ¿Y puedo hablar con tus hijos? Bueno, pero es que ellos no entienden esto. ¿Pero cómo que no entienden esto? Y tú me permites hablar con tus pastores. Bueno, ¿sabe qué, pastor? Déjame decirle que mis pastores no creen en la plantación de iglesia. ¿No creen en la plantación de iglesia o que no están muy convencidos de que tú estás llamado a plantar iglesia? ¿Y con quién tú te relacionas en la iglesia? ¿Qué estás discipulando? No, yo estoy entrenándome. Cuando yo empiezo a averiguar
y a veces me escriben unos assessments, unos cuestionarios que nosotros tenemos, y ellos se presentan como el apóstol Pablo. Y cuando yo pregunto a la esposa y a los hijos, tengo a Judas el Iscariote. ¿Sabe? Es una cosa increíble. Son dos personas diferentes. El hombre se quiere presentar como el apóstol de los apóstoles y la esposa dice, este hombre no tiene lo necesario. No es la habilidad, es el carácter formándose. Entonces, así que es importante, amados y amadas, que nosotros averigüemos no solamente que hay aspiración, sino que hay una familia, unos hermanos, una iglesia y unos pastores, unos líderes que puedan confirmar que ese hombre tiene un carácter piadoso, una llama por Dios y un corazón por los perdidos. Porque tener corazón por los perdidos y una llama por Dios no es suficiente. Hay que asegurarnos que hay un carácter piadoso, como Pablo le dijo a Timoteo. Ciertamente queremos ver que tenga pasión por la proclamación del evangelio. Pero sobre todas las cosas, como le dije ahorita, que tenga una clara comprensión del evangelio. Desafortunadamente vemos muchas iglesias que están naciendo y los hombres cuando están enseñando, ellos no tienen una clara comprensión del evangelio. Están apasionados por la proclamación, pero no apasionados por el evangelio. También queremos ver gente que tengan carga y pasión por alcanzar a los perdidos y que le guste, como dijimos ahorita, relacionarse con las personas. ¿Por qué? Porque dijimos otra vez que todo plantador es un pastor. Todo plantador es un pastor y la tarea más importante de un pastor es la predicación de todo el consejo de Dios. Pero amados, esa no es la única. Si a mí no me gusta el evangelismo, no me gusta la consejería, no me gusta discipular, no me gusta el acompañamiento pastoral, cuidado, que no llame a un académico y no a un hombre que tenga los requisitos para ser pastor. Son dos cosas diferentes. Todo pastor es un teólogo, pero no todos los teólogos son pastores. Así que tengamos cuidado con eso. Así que casi ya para concluir, aspectos prácticos en la plantación y lo abrimos a preguntas. Yo creo que es sumamente importante. Escuche bien esto. Yo creo que escuché que había varios pastores aquí. Que la iglesia que quiere plantar otra iglesia, o si un hombre cree que Dios lo está llamando a iniciar iglesias, sí, para nosotros es importante que tenga una soteriología y doctrina correcta. Pero para nosotros es sumamente importante también, no más importante, pero es sumamente importante que tenga una doctrina de la iglesia sana, correcta y sobre todo bíblica. Porque mi amigo Nathan Knight dijo, no puedes plantar una iglesia si tú no sabes lo que es una iglesia. Nosotros no vamos a abrir una sucursal de Burger King o de McDonald's. Nosotros vamos a entrar a la casa del hombre fuerte y vamos a establecer el reino de Dios allí. Dios va a usarnos para establecer su reino allí. Y nosotros tenemos que saber que no solamente es de predicación que va a vivir ese plantador, tiene que tener una doctrina de la iglesia saludable. Eso es sumamente importante. Debe existir una comprensión bíblica de lo que el pastor Mark dice que son las 9 marcas de una iglesia saludable. Ciertamente lo que es el evangelio, la predicación, la teología bíblica, el evangelismo, la conversión, la membresía, la disciplina, el discipulado y el liderazgo. Ahora, si eso lo tiene, si la iglesia lo afirma, el cómo plantar, el dónde plantar y el cuándo plantar, evidentemente hay principios básicos, pero tenemos que considerar el contexto. Y por lo que escuché ahorita la hermana haciendo preguntas, que vemos gente de diferentes contextos. Yo planté una iglesia en Oklahoma City para una comunidad hispanohablante en uno de los estados del sur de la nación, con 14 o 15 países representados, 16 con los americanos, 16 países representados. Nosotros éramos una iglesia multicultural dentro del contexto hispanohablante. En Puerto Rico, yo tengo una iglesia que en su gran mayoría son puertorriqueños. Hay unas realidades sociológicas, hay unas realidades demográficas, hay unas realidades económicas y aún unas realidades espirituales, porque su aspecto sociológico y aún legal en estos dos contextos influyen mucho en su aspecto espiritual, y yo tengo que estar consciente del contexto en el que estoy iniciando o pastoreando una iglesia. Y por sobre todas las cosas, al ser llamados como iglesia a insertarnos en la multiplicación, debemos estar conscientes que la plantación de iglesia es una estrategia, no es el fin. El fin es la gloria de Dios. No es que digamos que hemos plantado 50 iglesias, no, es que hemos llegado por la gracia de Dios,
de 50 formas a diferentes lugares para que Cristo sea conocido, para que Él sea exaltado, para que los perdidos sean salvos. Ese es el fin, la gloria de Dios, no la misma en sí plantación de iglesia. Recuerden que no estamos plantando nuestra iglesia. Cristo fue el que dijo que Él edificaría su iglesia. Nosotros somos copartícipes, no protagonistas. No es mi reino, es su reino. Éxito en la plantación de iglesia, escuche, pastor o plantador, no es la cantidad de personas, es la fidelidad que tengamos a la palabra de Dios. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salir, para ir, para predicar el evangelio, para discipular al hombre, para alcanzar a los perdidos, pero al fin del día el crecimiento lo da el Señor. Si yo soy fiel a lo que Él me ha mandado y hago lo que Él me ha mandado hacer, al final busco su gloria y segundo, descanso en que Él es el Señor, el dueño y el pastor de su iglesia. Yo soy un albacea, yo soy un mayordomo que daré cuenta por lo fiel que yo fui al mandato que Él me dio de pastorear su iglesia. Así que, ¿cómo nos preparamos para plantar una iglesia? Yo creo que estas son las áreas que nosotros debemos hacerlo. Evidentemente, número uno, espiritualmente. Estar seguro que espiritualmente estamos madurando. Estamos madurando. Teológicamente, que estamos aprendiendo, que estamos insertados en conocer la sana doctrina. Emocionalmente, porque va a haber una carga. Créame, usted va a entrar en una batalla espiritual. Físicamente, es agotador. Debemos, si no somos buenos administradores o no somos muy fuertes en esa área, conseguir las personas que nos ayuden a organizarnos, porque otra vez vamos a iniciar desde cero algo con el apoyo de nuestras iglesias, pero tenemos que tener un sistema y crear una estructura y evidentemente necesitamos el apoyo económico. Así que si una iglesia está pensando iniciar o insertarse en la iniciación de iglesias, o es un hombre, la iglesia lo ha afirmado, debe siempre considerar estos aspectos a la hora de hacerlo. Paul Washer dijo, si quieres plantar una iglesia, ora, haz el trabajo de un evangelista, disipula a los convertidos, entrena ancianos y diáconos, acepta el sufrimiento en tu iglesia local y entonces estarás listo para ir a iniciar una iglesia. Así que aquí algunos recursos, le pueden tomar fotos, yo le puedo enviar esta presentación si así lo desean, porque todo lo que yo he compartido es lo que yo he aprendido de otros, nada es mío. Pero aquí hay algunos libros sobre plantación de iglesias. Lamentablemente no tenemos muchos en español. Aquí hay un libro que son umbrales no creo que está aquí. Hay un libro que se llama Umbrales para la plantación de iglesias, que es un modelo muy práctico. El libro de Justin es muy bueno, es bastante sólido en las razones bíblicas porque debemos plantar y cómo hacerlo. Obviamente el libro de Iglesia Centrada del pastor Tim Keller da un overview. Plantador de iglesia que escribió Darren Patrick tiene algunos principios que uno puede tomar, pero también hay mucho material en inglés que si usted lee inglés pudiese aprender, puede aprender y puede poner en práctica. Principalmente hay un libro de Nightmark, Church Planting for Wimps, que es muy bueno, es muy práctico, que yo lo recomiendo para aquellos que estén interesados. Así que mis queridos hermanos, hasta aquí mi participación. No sé si hay alguna pregunta o dudas. Muy bien, como mencioné, vamos a pedir que las personas que tienen preguntas simplemente pueden poner en el chat, tengo una pregunta o indicar que quisieran preguntar algo y les damos el espacio. Yo, mientras estamos esperando las preguntas, quería comentar que la semana pasada en las redes sociales del seminario hicimos una encuesta a los seguidores sobre la plantación de iglesias para ver más o menos qué opiniones tenían o cómo lo veían. Y me llamaba la atención que una de las preguntas que hicimos era si las personas consideraban que su iglesia estaba preparada para plantar una iglesia y enviar misioneros. Y la mitad dijeron que sí, pero la mitad dijeron que no. Estaba bien dividido, que la mitad dijeron que no estaban listos, que no consideraban que su iglesia estaría preparada para algo así. Y otra pregunta era si ellos pensaban que era un proceso complicado o no, y la mayoría lo veían como un proceso complicado. 71% dijeron que sí, es un proceso sumamente complicado para plantar una iglesia. ¿Qué dirías a eso, pastor?
¿Es algo complicado o debemos verlo como algo muy complicado o asustante? ¿Cómo lo debemos ver? Yo creo, y obviamente, yo no tengo la data y sería impropio afirmar que esto es la razón por la que contestaron eso, pero en mi experiencia, muchos pastores que dicen que es complicado o que no están preparados es porque han tenido malas experiencias o han escuchado de otros que han tenido malas experiencias. En el contexto hispanohablante ha habido mucha división de iglesias, pero desafortunadamente yo creo que cada pastor o cada creyente ha experimentado en su caminar, aunque ahora estamos, como yo digo, en el otro lado del bando. Y ahora, obviamente, por la teología reformada y porque somos calvinistas, quizás en la iglesia que estamos, creemos que eso no va a suceder. Pero si venimos de otro contexto como vengo yo, hemos visto una y otra vez gente con aspiración ministerial que si no se le da lo que ellos quieren, arrancan y se van de la iglesia y se llevan un montón de gente. Y eso ha causado un PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, un síndrome de postraumático en muchos pastores. Dicen, yo no quiero saber de eso. Yo no quiero hacer eso porque, mire, la última experiencia que yo tuve, José me dijo aquí que quería ser pastor y quería montar en la iglesia. Yo le dije que no y se llevó a 40, se llevó a 30 o se llevó a 20. Mira, mi amigo pastor le dividieron la iglesia y muchas personas han tenido eso como referente o experiencia personal y cierran toda posibilidad de hacer esto. Esa es una razón. No estoy diciendo que sea la razón por la que lo ven así, pero es una razón en mi experiencia. Dos, creen que los pastores, la mayoría en el contexto hispanohablante son bivocacionales. Por lo tanto, entienden que no tienen todo el tiempo que ellos quisieran para discipular y entrenar hombres y capacitarlos para poder enviarlos. Entonces piensan que como no tienen quizás un trabajo full time a tiempo completo en la iglesia, no pueden invertirse en otros hombres para capacitarlos y enviarlos. Tres, la mayoría de ellos son pastores solos. Entonces piensan que si ellos envían a otros, la iglesia va a sufrir. Cuatro, piensan que enviar a otros es una pérdida, porque enviaría gente valiosa, líderes valiosos de su iglesia, y si los pierde, ¿qué va a pasar con ellos? Y yo no sé por qué número voy, pero la próxima es que muchas veces piensan que es complicado porque necesitan crear procesos y estructuras que ciertamente son necesarias, pero lo quieren hacer solos. Y yo creo que si nosotros buscamos otros pastores, ya sea en nuestra ciudad, en nuestra región, en otro país o en otros lugares que nos puedan ayudar, vamos a ver que no es tan difícil, porque cada iglesia tiene que hacer discípulos y en esa responsabilidad, toda iglesia tiene que discipular a los creyentes, preparar líderes y multiplicarse. Si nosotros nos enfocamos en un discipulado intencional, de manera orgánica se van a comenzar a levantar líderes en nuestra iglesia, que por ende, algunos de ellos, si estamos mirando hacia afuera, no sea mirando hacia adentro de la iglesia, vamos a poder decir, ok, ya vemos una zona que tiene necesidad, aquí hay gente que quiere ir y entonces el cómo hacerlo, entonces ahí podemos invitar a otros que nos ayuden en el proceso. Pero la disposición yo creo que es lo más importante. Si eso está, lo otro se puede enseñar. Hay libros, hay seminarios, hay talleres, hay organizaciones. Yo creo en ministerios para eclesiásticos. Nosotros dirigimos Red 18 por un montón de años. Ahora mismo yo dirijo Set Network en Estados Unidos, que dentro de los Bautistas del Sur somos un ministerio que ayuda a la iglesia local en cómo hacer los procesos. Así que si se entiende que es muy difícil el proceso, hay formas de acompañarlo. Hay ministerios como Acts 29, como Red 18, Pillar Network, City to City, de Tim Keller. Hay grupos que nos pueden ayudar. Yo creo que en Latinoamérica se están levantando otros grupos que pueden ayudar a esas iglesias en el proceso, pero lo que el ministerio para eclesiástico no puede hacer es lo que le corresponde a la iglesia local, que es hacer discípulos y desarrollar líderes. Así es. Bien, voy a dar espacio a Carmen para que ella haga su pregunta que nos escribió. Sí, en su experiencia como alguien que ha plantado iglesias y alguien que ha enviado también gente fuera de la iglesia a otros lugares, a nuevas obras, ¿cuáles serían las cosas que como iglesia, que queda en un lugar alejado, digamos, de los que salen, qué podemos hacer para animarlos? Y también en su experiencia, ¿qué errores debemos evitar? ¿Qué cosas no hacer con respecto a la gente que sale?
Muy bien. En el caso de lo que de los que salen, trata de darme un poquito más de contexto, porque es un matrimonio que es joven, salieron solos ellos, salieron con un grupo. Sí, por ejemplo, ahora en nuestra iglesia, la iglesia Crecer, salió un matrimonio a otra provincia y están los dos solos, es una obra nueva, si bien hay algunos convertidos que han dado como su profesión de fe, digamos, están solos en ese lugar. Bueno, yo en lo personal creo que yo hubiera preferido que hubiese habido un tiempo mayor como creyentes que tengan todas las herramientas, mejores herramientas, porque no vamos a tener todas las herramientas antes de enviarlo. Si ya están en el field, si ya están en el terreno, una iglesia debe ser sumamente intencional en velar por la salud espiritual de esa pareja o de ese grupo. Invertirse en visitar, no solamente decirle estoy orando por ti y escribirle un texto con un versículo bíblico una vez a la semana, sino que puedan ser intencionales en darle seguimiento, en llamarlos, si es posible ir a visitarlos, enviar grupos para poder apoyarlos, porque la plantación de iglesias es solitaria y el modelo, quizás contestando la pregunta que me hicieron ahorita, que hemos visto es enviar un hombre con su familia solo al campo y muchas veces eso es 3 veces más difícil. Entonces, la iglesia local debe estar envuelta, velando número 1, el aspecto espiritual y emocional de ese hombre, de esa familia que salió y siendo intencionales en llamadas, en oración, en hacerse presentes. Si están en un lugar que están fuera de la ciudad, pero que hay manera de quizás por lo menos ir una vez al mes, poder apoyarles, cuidarle a los niños para que ellos salgan, verificar cómo están económicamente. Es hacerse presente para que ellos puedan sentir el apoyo en todos los aspectos, porque es un trabajo espiritual. Y si no tienen otra gente que lo está ayudando, posiblemente va a ser muy difícil. Así que por eso yo preferiría, y yo creo que es una pregunta buena, si es un matrimonio joven. Yo tengo plantadores jóvenes. Nosotros tenemos plantadores jóvenes que salieron de nuestra iglesia. Yo quisiera enviarlos con miembros de la iglesia o con hermanos creyentes que sean más maduros y que tengan más experiencia para que los puedan apoyar. Ese es lo ideal. Yo sé que a veces no es real. Bien. Saliendo de esa misma pregunta, quería agregar que cómo entablamos una situación donde la iglesia tiene el peso de plantar una iglesia en el exterior, por ejemplo. Explica mudanza, explica tal vez visas. ¿Cómo se podría aplicar la pluralidad a esta situación? Bueno, esa es mi experiencia. Yo estaba en Oklahoma y vine a Puerto Rico y después de nosotros han salido 7 de Estados Unidos. Bueno, claro, de Estados Unidos. Tenemos un paraguayo, tenemos 2 dominicanos, o sea, que tenemos también, tenemos un venezolano y han tenido que aplicar a visa, hacer todos los procesos y es complejo, es complicado. Yo siempre me quiero asegurar de quien está pensando en ir a otro país haya considerado el costo de esto. Y no estamos hablando simplemente de dejar familia, de dejar iglesia, sino el aspecto económico. ¿Cómo me voy a sostener? Porque yo sé que se escucha bien, pero no podemos decir que, que nos vamos a sostener simplemente por fe, porque yo tengo esposa, yo tengo 2 hijas. Entonces, había unas consideraciones que yo tenía que tener antes de decir voy a ir a Puerto Rico. Y hay muchas veces que yo les recomiendo, pues mira, trata de conseguir un trabajo secular, ¿verdad? Para que puedas sostener a tu familia, hacer ese tipo de gestiones. ¿Cuánto va a ser el costo de la visa económicamente? ¿Cuánto tiempo va a durar? Si vas a ir a un lugar donde quizá hay otra iglesia, hermana, que tú puedas contactar, que te ayude, que te pueda apoyar. Hay un trabajo de investigación, de trabajo de campo que hay que hacer para considerar antes de lanzarnos, porque si no, va a ser como un efecto boomerang. Vamos a ir a una tierra desconocida donde hay unos procesos legales, unos procesos económicos. Si no tenemos el apoyo y la preparación, es un efecto boomerang porque después nos corta la cabeza porque la presión va a ser tanta que terminan a veces siendo natimuertos. Buenas ideas, buenos motivos, grande necesidad, pero no hubo un proceso de preparación en todos los aspectos que hablábamos ahorita, espiritualmente, teológicamente, emocionalmente, organizacionalmente y económicamente. Ahora, Abner tenía una pregunta y después de él seguimos con Alejandro. Abner, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Feliz, entiendo de que cada cultura, cada país tiene sus peculiaridades a la hora de hacer ministerio, a la hora de hacer iglesia.
y lo más importante es seguir las pautas bíblicas. Y yo soy de Cuba y en Cuba hay ciertas peculiaridades ministeriales como denominación bautista, que es a la denominación que pertenezco. Y cuando se habla de plantar iglesia, es muy raro que salga un pastor a plantar iglesia, sino que siempre es un hermano que sale o un misionero que sale a plantar iglesia. Entonces, mi pregunta es, ese hermano que sale a plantar iglesia, entiendo tu posición, tu cosmovisión, y lo veo bien prudente y es lo que yo recomiendo y es lo que yo también creo. Y es que sea un grupo de hermanos que salgan a plantar una iglesia. Pero en el caso de esos hermanos que salen a plantar una iglesia y la iglesia sí, ese grupo que está creciendo, como, que se está formando como iglesia, sigue dependiendo todavía de la supervisión del pastor de la iglesia que manda a plantar. ¿En qué sentido? Porque el hermano que va, como no es pastor, no puede bautizar, no puede celebrar la cena del Señor, no puede casar porque vamos a poner voy a poner el caso que citaba la hermanita ahorita, salió un matrimonio joven, llevan un año en un lugar y hay unos jóvenes que están ahí hace 8 meses y quieren casarse, tienen que contar con un pastor Claro, que pueda venir a casarlo porque él no es pastor. claro. Entonces, hay que lidiar con estas cosas y quisiera saber tu opinión, qué consejos dar a situaciones como esta, porque es la que vive Cuba y quizás pueda ser la situación que también viva Argentina o otro país. Claro. Y qué bueno que haces la pregunta, Abner, porque esa es la realidad no solamente en Cuba, es que yo me hago de Cuba tus últimas palabras, creo que ese es el contexto hispanohablante, no solamente en nuestros países, pero sino también en Estados Unidos, en el mundo hispanohablante. Ahora, la pregunta que yo hago cuando me hacen esa pregunta, y espero que lo que voy a decir lo entiendas, que lo hago que la pregunta la hago con el tono y la intención y el motivo correcto, es ¿por qué enviar a alguien que no es pastor reconocido en su iglesia y llamarlo como pastor antes de enviarlo? Si lo voy a enviar sin darle todas las herramientas que necesita para cuando empiece allá, a mí como pastor, si soy un solo pastor en mi iglesia, voy a tener a Abner en Holguín y yo estoy en La Habana, llamándome, mira, que tienes que bajar porque es que hay un matrimonio hay una persona que se quieren casar y yo le voy a dar la consejería, no, pero es que tú no puedes dar consejería porque la consejería es pastoral, no, porque es bíblica. Entonces empezamos con esas tensiones porque no hemos, desde mi punto de vista, viendo las escrituras, ¿verdad? Porque podemos usar a Timoteo, que lo dejaron en Éfeso, a Tito, en Creta, ellos algunos piensan que eran misioneros, que no eran pastor. Bien, yo puedo entender el tecnicismo para agarrarme de enviar a alguien como misionero, ¿verdad? Sin ser pastor, pero en la praxis estoy enviando a un soldado sin todas las herramientas. Y entonces, quizás la pregunta que hizo la hermana ahorita, eso puede causar que sean malas experiencias para el pastor, el pastor general, el lead pastor, el senior pastor de la iglesia, porque entonces tiene un buen deseo, envía a estos jóvenes, pero mira lo que hacemos. El doctor Danny Akin del seminario de Southeastern dijo que muchos pastores envían a los que le aspiran a tumbarle la cabeza a él o a los más problemáticos a plantar iglesias. Y esas son razones no bíblicas para nosotros multiplicarnos. Así que si yo veo un joven en mi iglesia, pues nosotros damos mínimo 2 años en la iglesia, mínimo, máximo 3, bueno, máximo ha sido 3, pero ha habido casos que se han descartado en ese proceso. Pero yo quiero ver un hombre que la misma iglesia se desarrolle, sirva, se prepare, se capacite. Cuando yo empiezo a escuchar a los hermanos, porque lo empezamos a poner en enseñanza, a aconsejar, a dirigir grupo pequeño, yo no empiezo a escuchar a los hermanos decirle, Pastor Abner, Abner, yo creo que la iglesia está reconociendo lo que Pablo dice que debemos reconocer y que debe haber. Y entonces la iglesia lo llama como uno de sus ancianos y entonces lo envía con toda la autoridad a hacerlo. Pero si lo vamos a mandar a la guerra sin escopeta para que el rifle lo tenga que dirigir yo desde el otro lado, va a ser muy complicado. Entonces, otra vez, yo estoy hablando del escenario ideal. La pregunta sería, ¿por qué enviarlo sin haberlo reconocido como pastor?
que vamos a ver si da la talla. Es que yo no mando a alguien a abrir una iglesia a ver si da la talla. Vamos a ver si tiene llamado, pero no, yo no puedo mandar a alguien a hacerle cargo vidas, a ver si da la talla, a ver si tiene llamado. El trabajo de la iglesia es confirmarlo y entonces impone las manos y los envía. Entonces, yo creo que aunque es ideal, creo que es el aspecto más neotestamentario que yo veo como la praxis para hacerlo. Aunque yo reconozco, como tú dices, que muchas veces en nuestros contextos, pues lo usan como misionero o itinerante sin todas las herramientas. Nosotros tenemos que entender algo también, a aprovechar esto. Hay hombres que son pastores, llamados por Dios sin lugar a dudas y reconocidos por una iglesia, que van a lugares a abrir campos, establecer iglesias y están un cierto tiempo, preparan ancianos como Pablo y Bernabé y salen a otros lugares. Pero dejaron pastores, no dejaron al líder de un diácono aquí, no, porque el diácono no es pastor, porque si no, pues entonces llámalo como pastor, o un líder a ver si desarrolla. Por eso es que yo siempre apunto a que la eclesiología es sumamente importante a la hora de plantar iglesias, porque si no tenemos una eclesiología correcta, sana y bíblica, podemos trabajar la plantación y el envío como si fuese una organización. Y entonces ahí, chocan realidades bíblicas con preferencias, contextos y asuntos que van a cargar y eventualmente terminan implotando ese punto de misión o ese campo donde hay necesidad. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Vamos a ir con Alejandro y su pregunta, y después con Justo. Saludos aquí desde Argentina. Bueno, te sigo en redes sociales y sé que has estado plantando iglesias y que has estado en todo esto y me interesaba mucho participar de este Zoom y ver lo que enseñabas y estoy, bueno, en un todo de acuerdo, pero también me doy cuenta, ¿no? Que te comento lo que nos ha pasado a nosotros. Yo veo el ideal que planteas y lo veo que es bíblico, es lo que vemos en Hechos, pero te quiero plantear lo que nos ha pasado y nos está pasando a nosotros como iglesia, en esto de plantación de iglesias. Digamos que es algo como, no sé si llamarlo accidental, porque sabemos que para el Señor no hay nada casual, ¿no? Él lo propone todo. Pero nosotros tenemos 13 años como iglesia, ¿sí? Tenemos un marco confesional que es la Declaración Bautista de Londres 1689. Y están aquí presentes en el Zoom, ¿sí? Una iglesia que se formó por el apoyo nuestro de hace 6 años, pero no fue intencional. O sea, nuestra iglesia no mandó a nadie, simplemente allí surgió la necesidad de un grupo de creyentes que al principio no sabíamos quién iban a ser el pastor. Yo digo, yo los apoyo, no sé, los visito y queda lejos, no sé, como 700 kilómetros de aquí. Y se ha hecho así por 6 años. Bueno, la cuestión que gracias al Señor se levantó un pastor allí que está aquí también escuchando el Zoom. Y yo digo, bueno, pero yo sé que esa no fue intencional de nuestra iglesia, sino que se dio así. Y ahora me encuentro actualmente con 2 casos más, pero más cerca, están a 180 kilómetros, y otro en una provincia que se llama Entre Ríos, que también está aquí presente. La pregunta es, yo entiendo el modelo que has planteado. Ahora, ¿te ha pasado de este modelo, podemos decir accidental, que surge una necesidad y yo como pastor, como tengo otras personas que también en la iglesia predican y a otras que estoy formando como pastor, puedo viajar, pero no es, como te digo, una intención de la iglesia de decir, mandamos a alguien, mandamos una familia, sino asistimos a un grupo y esperando que se levanten pastores. ¿Te ha pasado ese modelo? No sé si. Sí, sí. Algunos de ustedes conocen a Jacobi Aldaña, está en Colombia, Ricardo Villanueva en México, otros pastores, pensando así, que han salido de iglesias donde ellos el Señor les muestra, les revela la doctrina de la gracia. Ellos hacen un proceso bíblico porque leyeron en Coalición, en Soldado, en algún otro lado, en Master, cómo ir a donde los pastores y tratar, y lo que hicieron fue que los expulsaron de las iglesias, los sacaron de las iglesias. Eso es muy típico, ¿verdad? Y empezaron en su casa con su familia, algunos amigos o hermanos que escucharon lo mismo y comienzan ahí. En la mayoría de los casos, cuando ellos empiezan a leer, a estudiar las escrituras, a escuchar y a leer, se dan cuenta, esta fue la necesidad, pero este no es el modelo bíblico. ¿Qué hacemos? Y entonces se acercan a nosotros. Y nosotros hemos apoyado y hoy tenemos plantaciones así, porque es una realidad. Yo no quiero decir que eso no es un aborto. Yo quiero diferenciar por si me entendieron mal o me di mal a entender, mis excusas. Eso no es un aborto.
Esos son hombres que Dios le plació mostrarle la verdad y ellos hicieron el proceso bíblico de ir a sus pastores y tratar, pero lo sacaron. Claro que hay una necesidad de seguir reuniéndose, pero inmediatamente se tienen que acercar a una iglesia, quizá como la de usted, o una iglesia que tenga un pastor con más experiencia para que los guíe y los ayude a hacer el proceso bíblico y que sea otro grupo de creyentes lo que pueda afirmar que ese hermano tiene unas buenas intenciones, que tiene la doctrina correcta y que la iglesia, ese grupo de creyentes entonces pueda afirmar 1 Timoteo 3, Tito 1 en esos hombres y entonces llamarlos como sus pastores, pero con el apoyo de una iglesia que sea sana. Yo, cuando Jacobi me llamó, él estaba en Santa Marta, Colombia, yo estaba en Oklahoma City, estábamos hace 7 años, 6 años atrás. Era muy difícil para Jacobi venir porque no le dieron visa y a mí se me hizo, bueno, pude ir, pero se me hacía difícil ir a Santa Marta todas las veces. Así que, ¿qué yo hice? Yo empecé a buscar personas que lo pudiésemos ayudar en ese proceso. Y ahora a su vez, él está haciendo eso con otros que están pasando con él eso. Así que yo quiero ser claro que eso sí es cierto y eso va a pasar en muchos lugares. Yo, cuando un joven viene o un hermano viene con esta realidad, yo trato de agotar todos los recursos, todos los procesos bíblicos de ir, ve, muéstrale lo que estás aprendiendo, comparte los libros, enséñale, ten paciencia, dale un tiempo. Y hay veces que me pasó en México, estaba predicando una vez en Jalapa, en México, y era un hijo de este señor, llevaba 40 años, y el hijo escuchó un mensaje de Washer, de Piper, se volvió loco y me escribió y poco a poco fue llevando a su papá hasta que su papá lo lleva a una conferencia que yo voy y me lo presentan. ¿Se recuerda de mí? Pues mi papá ahora cree lo mismo y fue un proceso. Claro, era su papá. Probablemente con otro pastor no sea igual. Pero yo siempre recomiendo agotar todos los recursos. Si no se puede, comenzar a reunirse si lo quieren hacer, pero buscarle inmediatamente la iglesia más cercana, sana. Sea 700 kilómetros, gloria a Dios por el trabajo de ustedes en apoyar a esos hermanos. Si hay a 180, gloria a Dios si pueden enviar uno de sus pastores, uno de sus líderes que lo puedan ayudar para reunirse con esa congregación y que ellos le puedan dar fe a ustedes. Y quizá ustedes como pastores ayudarlos a hacer un proceso bíblico de confirmación del llamado de esos hombres para que eventualmente esa iglesia lo llame como pastores. Porque si hay un grupo de creyentes y tiene un grupo de líderes que ellos reconocen que tienen los requisitos bíblicos y que tienen la doctrina correcta, lo que caminamos con ellos apoyándolos, pero ellos son los responsables entonces de constituirse, de llamar a sus líderes para poder celebrar las ordenanzas y tener entonces los procesos para que no pase lo que nos decía Abner. Estamos aquí, tenemos la doctrina correcta, nos mandó a la iglesia, pero no podemos hacer las ordenanzas, no podemos aconsejar, no podemos casar. Entonces, es mandar otra vez a los soldados a la guerra sin herramientas o apoyarlos a que inicien algo que siempre va a ser codependiente de otros, y eso tampoco es un modelo bíblico. Así que sí, mi querido hermano, pasa, nos ha pasado, es parte de nuestra realidad, pero no puede ser el modelo. Son las excepciones a lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, de despertar a muchos a la doctrina de la gracia y a su verdad. Gracias, Félix. A ti, mi hermano. Vamos a seguir con la pregunta de Justo. Y después de Justo tenemos una última pregunta por el tiempo de Germán, pero Justo es tu turno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pastor Félix, mucho gusto. Mi nombre es Justo Casaza y ahora sí que yo soy de Jalapa. Ahorita usted estaba mencionando de Jalapa, Veracruz. Y efectivamente, mi pregunta iba muy enfocado a eso que usted está comentando. Y yo tenía esa duda porque efectivamente sabemos que hay un modelo que es bíblico, ¿no? Que la iglesia es la que mande, que la iglesia es la que confirme. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si tú formas parte de lo que son el liderazgo de la iglesia, pero Dios en su soberanía y en su gracia y en misericordia te muestra realmente lo que usted ahorita está mencionando y tú quieres compartir lo que estás aprendiendo en el seminario, pero automáticamente te bloquean y te terminan prácticamente, ahora sí como decimos aquí, te terminan mandando a la banca. Y Dios ahora sí que te muestra que tienes que salir. ¿Cómo puedes empezar una iglesia? ¿Cómo puedes plantar una iglesia donde sabes que ya no puedes estar, donde ya no puedes predicar lo que Dios te está mostrando?
y cómo se puede, o sea, cómo se planta una iglesia de esa forma. ¿Cómo se puede plantar una iglesia, digamos, con esas marcas de lo que es una iglesia sana, lo que dice el pastor Mark Dever? ¿Y cómo se podría, digamos, empezar a plantar una iglesia? Yo creo que debemos separar, y gracias por la pregunta, porque también eso que tú comentas pasa mucho. Hay alguien en el liderazgo, uno de los pastores, uno de los líderes de grupo pequeño, escuela dominical, o un diácono, quien sea, un hombre maduro en la fe, se le quita la venda de sus ojos, el Señor se la quita, le muestra la verdad y hace el proceso bíblico. Eso es importante, de ir a los pastores, enseñarle, compartir y tener paciencia. Si después de ese tiempo no hay una expulsión, pero hay, como le dicen en mi tierra, bola negra, o sea, te ponen y te dicen a la banca, como tú dices, ya no eres usado, no puedes enseñar porque tú enseñas herejía, hay que tener cuidado con el hermano justo porque es peligroso, no tiene nada de justo. Entonces, si empiezan a tratarte de esa manera, yo creo que ahí está la evidencia de que es hora de salir. Pero hazlo de una manera que glorifique al Señor. Mire, yo agradezco por la inversión en mi vida, en mi esposa, en mi matrimonio, en mi casa, lo que sea. Agradece lo que Dios ha hecho en esa iglesia contigo y exprésale por este pasado tiempo, años, 6 meses, lo que sea. Yo he tratado de explicarle a ustedes, pero yo llego a la conclusión de que no hay afinidad doctrinal ni teológica, y por el bien de mi alma y de mi familia es hora de que yo salga. Yo no tengo nada malo que decir contra ustedes, si no hay nada malo que decir, les agradezco eso y sale en paz. Mientras esté de ti, como dice Pablo, estar en paz con ellos, aunque ellos no estén en paz contigo. Y de ahí entonces es hora de salir. Ahora, por eso quiero dividir, eso es una cosa. Ahora, la segunda cosa es la pregunta, ¿cómo plantamos? Bueno, probablemente no es momento de plantar. Es momento de buscar quizás otra iglesia donde yo me pueda congregar, que sea más sana, donde pueda estar en mi familia, para que alguien me afirme y que pueda ver esos dones que yo tenía en una iglesia y que quizás yo pueda servir en esa iglesia a plantar. Pero sí, que este es el tercer caso. Yo salgo, voy a otra iglesia. Si no hay una iglesia sana, ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna iglesia sana y yo tengo la necesidad de mi alma, de mi familia y veo otras personas que están en la misma situación que yo. Lo que yo haría es lo que le dije al pastor Alejandro, tratar de entonces empezar a reunir en mi casa, porque es lo más orgánico, con la Biblia, y empezar a reunirla a ellos porque necesitamos para otra alma, pero buscar inmediatamente una iglesia la más cercana y pastores que me puedan ayudar en el proceso para hacerlo. Lo que es peligroso es decir, ellos son mala doctrina, yo soy buena doctrina, vamos a iniciar una iglesia. Porque eso no es suficiente para iniciar una iglesia. El que yo tenga la doctrina correcta no me da a mí el derecho, ni el llamado, ni la autoridad, ni la potestad para ir a iniciar una iglesia. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Y eso ha pasado. Yo no estoy diciendo que es el caso de usted, mi querido hermano. Estoy diciendo para contestar la pregunta por la experiencia. Así que, primero, salir y resolver bien este asunto con una iglesia, si son amados, si tienen una buena razón, si tienen una buena relación, salir bien. Segundo, tratar de encontrar una iglesia donde quizás no es reformada, pero predican la Biblia. Quizás el pastor lee 4.2, 3.8, no 5, pero está ahí más o menos ahí y predica la Biblia y se puede manejar un tiempo. Y si no encuentro eso, porque hay lugares donde no lo hay, pues entonces ver cómo yo empiezo con mi familia y alcanzar a los perdidos, pero inmediatamente darle a buscar en el área. Y en Jalapa en Jalapa Dios está haciendo cosas. Entonces puede ser que tú puedas tener iglesia allá en todo Veracruz. En la región en Veracruz, tú puedes conseguir gente que quizás están no a 700 kilómetros, como dijo el pastor ahorita, pero quizás un poquito más cerca, que te puedan servir de referente y apoyarte. Porque queremos ayudarles a guiarles que los santos en esa iglesia puedan afirmar el llamado pastoral y constituirse como una iglesia. No es una sucursal de nuestras iglesias porque nunca lo van a hacer, pero nosotros vamos a apoyarle, ayudarle a que se puedan constituir como una iglesia. Entonces, esos serán los 3 pasos a prima fase que yo podría aconsejarte, querido hermano. Muchísimas gracias. A ti por la pregunta. Muy bien, se me ocurre el directorio de iglesias que está en la página de Coalición también, donde la gente puede buscar iglesias sanas. Coalición o Iglesia Red, cualquiera de las dos tienen un directorio que te pueden ayudar ahí. También. La última pregunta de la noche viene de Germán. Él dice que no puede hablar por audio, entonces yo voy a leer. La pregunta es, ¿qué piensa del ministerio bivocacional? ¿Y cuánto tiempo es recomendable que se desarrolle el pastoreo así?
Muy bien, excelente pregunta. El ministerio bivocacional es el más común y el más real en el contexto hispanohablante. Por la realidad económica y socioeconómica de nuestros países. Así que nosotros somos más paulinos que los americanos, que los norteamericanos, porque montamos carpa y predicamos el evangelio. Tenemos que trabajar para poder sostener nuestra familia y a la misma vez predicar el evangelio y pastorear la iglesia. ¿Cuándo eso debe cesar? Escuche bien, esta es la opinión de Félix Cabrera y yo no he escrito ni primera de Félix ni segunda de Félix para decir que esto es canónico ni inspirado. Así que esta es mi opinión personal. Yo pienso que un pastor debe dejar de ser bivocacional cuando la iglesia pueda sostenerlo económicamente. Ahora, sostenerlo económicamente probablemente no va a ser el mismo salario y los mismos beneficios que en un trabajo secular. Yo tengo un amigo que amo, y obviamente me voy a reservar su nombre, que tiene una iglesia que ya va por 400 personas y que creo que tiene los recursos económicos y la iglesia está loca para poder darle un salario y cubrirle los beneficios. Pero él dice, ya lleva muchos años ahí desde que la inició, pero es que ellos no me pueden pagar lo que yo gano. Y yo le digo, mira, puedes tener 800 y no te van a pagar lo que tú ganas porque tu profesión es exclusiva y tienes un salario que 1% de la población lo gana. Si tú estás esperando que tu iglesia tenga 1,500 personas para pagarte el salario con todos los beneficios, nunca vas a hacer full time. Pero la iglesia lo necesita. La iglesia necesita full time. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes lograr llegar a un happy medium, a un punto donde tus necesidades estén cubiertas, no pasen necesidad porque tú tienes que ser responsable por tu familia, puedas tener cubiertos los beneficios marginales, o sea, plan médico, seguro, esas cosas que necesitas, porque tú tienes hijos y tienes condiciones, pero probablemente tienes que hacer no sé cómo se dice, un downsize, una reducción en tus expectativas económicas porque no vas a poder vivir con eso. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y ahora lo que te toca es tocar violín, no puedes tocar guitarra. Pero eso no significa que te vas a morir de hambre, va a pasar necesidad. Entonces, un pastor bivocacional en nuestro contexto debe considerar desde el punto de vista de Félix Cabrera, cuando la iglesia, y si la iglesia puede llegar el momento en que me puede pagar el tiempo a tiempo completo. La mayoría de los casos, el pastor puede tener un salario de la iglesia y puede hacerlo al revés. Un part-time bivocacional para que pueda pasar una hora, cubrir lo que la iglesia no le pueda pagar, pero la mayoría de su tiempo pueda estar en la iglesia. Es reducir el trabajo, yo no le quiero decir secular, pero usted me entiende lo que quiero decir, en el otro aspecto, y ir aumentando en el ministerio hasta que pueda estar tiempo completo. Hay momentos en que no se va a poder hacer, y esa es la verdad. Hay momentos en que no se puede. Lo que entonces hay que encontrar es contentamiento en el estado actual que estoy. A ver si hay contentamiento en lo que estoy, porque Dios sabe lo que hace. Entonces, mi respeto a los pastores bivocacionales. Ustedes son héroes, porque están haciendo con poco mucho. Yo tengo gente que hace poco con mucho. Y ustedes hacen mucho con poco. Y Dios cuidará de ustedes y dará provisión, porque Él sabe lo difícil que está haciendo tener el corazón que está en el ministerio a tiempo completo versus la realidad de que tengo que mantener a mi familia. Hay veces que eso Dios lo va cambiando, lo transforma. Hay veces que tengo un amigo pastor que lleva 15 años siendo pastor, creyéndose full time, pero no puede. Y está deseoso, pero con contentamiento en el estado que está. Yo espero que eso suceda con los que estén en esa posición. Amén. Muchas gracias por las respuestas, por el tiempo de enseñanza, muy práctico, muy divertido también escuchar de las experiencias que has tenido. Gracias a todos los que hicieron preguntas y los que estuvieron con nosotros esta noche. Para que sepan, sé que habían algunos participantes nuevos esta vez. Nosotros como seminario tratamos de hacer estos talleres cada par de meses. En los últimos meses no tuvimos tanto porque estuvimos planificando la conferencia, pero la idea es tratar de hacer uno por mes donde tocamos diferentes temas, así que siempre van a ser gratis.
siempre van a ser prácticos como para la iglesia, para nuestro crecimiento. Entonces, les animo a seguirnos por Instagram o por Facebook, donde siempre estamos publicando información sobre otras oportunidades para asistir a talleres o clases o conferencias virtuales donde pueden crecer. Por esta noche vamos a cerrar ya por el tiempo y bueno, espero que todos tengan muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias, Pastor, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.